Y como usted ya lo sabe, en temporada de calor es importante tomar algunas medidas de precaución. Aquí los expertos nos dan algunas. Los riesgos en la salud aumentan debido a la exposición prolongada a las altas temperaturas ambientales. Puede sufrir desde calambres hasta un golpe de calor. Sin embargo, hay a quienes afecta de manera considerable. El golpe de calor, de hecho, se considera que puede ser mortal. Si es una persona de la tercera edad, que es diabético, que es hipertenso o que esté con problemas inmunológicos, pues puede llegar hasta fallecer en un golpe de calor, al igual que los niños menores de 5 años. Pero ¿sabe usted cómo reaccionar ante un golpe de calor? Retirar a la persona de la exposición al calor, colocarlo en un lugar fresco, aflojarle la ropa, darle a beber bastantes líquidos. En general se recomiendan, si la persona no tiene náusea o vómito, que también se pueden presentar, si tolera la vía oral hasta 2 litros de agua, de preferencia obviamente agua fresca. En la Ciudad de México los capitalinos se protegen en diferentes formas. Con un protector solar de 50 y la gorra. Y caracitos con agua fresca. Y ni fría está. Cuando hace calor apenas y está tibiecita. Tomar agua para que obviamente te refresques y no te dé insolación. Tomar cosas frescas, agua de limón, también usar como ropa ligerita. Para evitar enfermarnos es importante la higiene. Lávese las manos antes de preparar alimentos y después de ir al baño. Lave y desinfecte frutas y verduras. Evite comer en las vías públicas ya que los alimentos se descomponen rápidamente. La Secretaría de Protección Civil recomienda usar bloqueador, no exponerse por tiempo prolongado al sol, evitar realizar actividades intensas bajo los rayos solares, mantenerse hidratado todo el día, vestir ropa de colores claros, utilizar gafas de sol, sombrero o gorra. Con imágenes de Joel Arias para Capital 21, Iraís Morquecho.